Un guardia de seguridad persiguió a un joven negro en el centro comercial, hasta descubrir quién era. Realmente, hay encuentros que exponen las heridas más profundas de nuestra sociedad de una forma tan brutal que nos obligan a repensar todo lo que creemos saber sobre el prejuicio, el poder y la redención. Lo que estoy a punto de contar sucedió hace 3 años en el centro comercial Unicentro de Medellín, Colombia, y aún hoy me da escalofríos cuando recuerdo cada detalle de esa tarde que transformó para siempre la vida de 2 personas completamente diferentes. Esta es la historia de cómo un joven negro de 24 años, perseguido injustamente por todo un centro comercial, se reveló ser exactamente la persona que menos esperábamos, y cómo ese descubrimiento cambió no solo la vida de su perseguidor, sino la cultura entera de una de las empresas más grandes de América Latina. Yo estaba en Medellín cubriendo una serie de reportajes sobre emprendimiento juvenil en Colombia, cuando decidí hacer una pausa para almorzar en Unicentro, uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad. Era un martes de octubre, de esas tardes soleadas típicas de la eterna primavera paisa, cuando el centro comercial hervía de actividad, familias paseando, jóvenes saliendo, ejecutivos almorzando apresuradamente entre reuniones. Fue al salir de una tienda de electrónicos en el 2º piso que presencié el inicio de una persecución que me haría olvidar por completo la pauta original y dedicarme enteramente a documentar una de las situaciones más reveladoras sobre racismo que jamás he presenciado. Caminando tranquilamente por el pasillo central, venía un joven negro, elegantemente vestido con una camisa polo azul marino, pantalones chinos beige y zapatillas casuales de marca. Llevaba una mochila de cuero y un smartphone en la mano, claramente conversando con alguien en inglés fluido. Su postura era relajada, segura, la de alguien completamente a gusto en ese ambiente. Pero lo que llamó mi atención no fue el joven, sino el movimiento sospechoso de 3 guardias de seguridad del centro comercial que comenzaron a seguirlo discretamente. Inicialmente pensé que era coincidencia, tal vez solo estaban haciendo su ronda de rutina, pero a medida que observaba, quedó claro que estaba sucediendo algo mucho más deliberado y perturbador. El jefe de seguridad, un hombre blanco de aproximadamente 40 años, que luego supe que se llamaba Carlos Enrique Vargas, estaba claramente coordinando una operación de vigilancia. A través de señales discretas, posicionó a sus 2 colegas en puntos estratégicos, mientras él mismo se mantenía a una distancia que le permitía observar todos los movimientos del joven. El joven, ajeno a la vigilancia, continuó su caminata tranquila, deteniéndose ocasionalmente para mirar vitrinas, respondiendo mensajes en el celular, comportándose exactamente como cualquier otro cliente en una tarde de compras. Pero para los guardias, cada movimiento parecía sospechoso. Cada parada era interpretada como posible preparación para un crimen. La situación escaló cuando el joven entró en una tienda de ropa masculina cara, una de las tiendas ancla del centro comercial, conocida por atender a la clientela de alto poder adquisitivo de Medellín. Fue ahí donde Carlos tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Activó su radio y oí claramente su transmisión. Tenemos un 10-20 en Hugo Boss. Sospechoso masculino, raza negra, aproximadamente 25 años. Manténganse alerta para posible hurto. El mensaje me heló. Sospechoso masculino, raza negra. Como si el color fuera automáticamente sinónimo de criminal. El joven no había hecho absolutamente nada sospechoso, pero su simple presencia en una tienda cara había activado todas las alarmas de los guardias. Decidí posicionarme estratégicamente para observar el desarrollo de la situación. Fingí estar mirando la vitrina de una tienda cercana mientras mantenía a Carlos y al joven en mi campo de visión. Dentro de la tienda Hugo Boss, el joven fue recibido cordialmente por los vendedores, una buena señal de que, al menos inicialmente, su apariencia y comportamiento no estaban generando sospechas en los empleados de la tienda. Comenzó a examinar algunas camisas, claramente buscando algo específico. Carlos, desde afuera, intensificó su vigilancia. Se posicionó de forma que tenía visión directa del interior de la tienda e instruyó a sus colegas para que bloquearan discretamente las otras salidas del pasillo.
Era una operación digna de un criminal peligroso, no de un joven haciendo compras. El momento crítico llegó cuando el joven, después de examinar varias prendas, seleccionó 3 camisas y se dirigió al probador. Para Carlos, esto fue la confirmación de sus sospechas. Inmediatamente accionó el radio. Sujeto ingresando a vestidor con mercancía. Todos los equipos manténganse en posición. Probable tentativa de hurto en progreso. A través de la vitrina, pude ver al joven en el probador, probándose las camisas metódicamente, examinando el ajuste, verificando etiquetas, comportamiento absolutamente normal de cualquier cliente serio. Pero para Carlos, cada movimiento era evidencia de preparación criminal. Después de unos 10 minutos en el probador, el joven salió con 2 de las 3 camisas en la mano. Se dirigió a la caja, donde comenzó una conversación amigable con la vendedora en un español perfecto, con acento paisa característico. Estaba claramente negociando precios, preguntando sobre promociones, comportándose como cualquier cliente habitual. Fue cuando llegó el momento que definiría todo. El joven tomó su billetera, una billetera de cuero obviamente cara, y sacó una tarjeta de crédito dorada. La vendedora procesó la compra sin ninguna duda, tratándolo con el mismo respeto dispensado a cualquier cliente de alto standing. Pero Carlos no estaba viendo la transacción. Desde su posición afuera, solo veía al joven negro en la caja, y su mente ya había decidido que se trataba de un crimen en curso. El joven completó su compra, recibió sus bolsas elegantemente empacadas, agradeció cordialmente a los vendedores y salió de la tienda con la naturalidad de alguien que acaba de hacer una compra legítima y satisfactoria. Fue exactamente en ese momento que Carlos cometió el error que cambiaría su vida. Se acercó al joven en el pasillo y dijo en voz alta: «Disculpe, señor, necesito revisar su bolsa». El joven se detuvo, claramente sorprendido. «¿Perdón? ¿Por qué?» «Procedimiento de seguridad», dijo Carlos, su voz cargada de autoridad. «Hemos recibido reportes de actividad sospechosa». «Actividad sospechosa». El joven parecía genuinamente confundido. «Acabo de hacer una compra normal. Aquí está mi recibo». Carlos ni siquiera miró el recibo ofrecido. «Necesito revisar su bolsa y su mochila. Ahora». La situación estaba atrayendo la atención de otros clientes. Las personas comenzaron a detenerse y observar, creando exactamente el tipo de escena que Carlos probablemente quería evitar. Pero él había pasado el punto de no retorno. «Señor», dijo el joven, manteniendo la calma pero con una firmeza creciente en la voz. «He comprado estas camisas legalmente. Tengo mi recibo, tengo mi tarjeta de crédito. Los vendedores pueden confirmarlo. No entiendo por qué me está hostigando». «No le estoy hostigando», respondió Carlos, ahora visiblemente irritado por la resistencia. «Estoy haciendo mi trabajo. Si no tiene nada que esconder, no debería tener problema en mostrar lo que lleva». La lógica era perversa. Presumir culpabilidad hasta que se demuestre inocencia. El joven claramente entendió la injusticia de la situación. «¿Me está pidiendo que abra mis bolsas porque soy negro?», preguntó directamente, su voz aún controlada pero cargada de una dignidad impresionante. La pregunta causó un silencio incómodo entre los espectadores. Carlos se vio forzado a negar lo obvio. «Esto no tiene nada que ver con raza», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Tiene que ver con comportamiento sospechoso». «¿Qué comportamiento sospechoso?», presionó el joven. «¿Caminar por el centro comercial? ¿Entrar en una tienda? ¿Comprar ropa?». Carlos no tenía respuesta porque no había comportamiento sospechoso. Había solo un joven negro haciendo compras. Y eso, para él, era lo suficientemente sospechoso. Fue en ese momento que decidí intervenir. Como periodista, tenía el deber de documentar esa injusticia, pero como ser humano, no podía quedarme parado viendo a un joven ser humillado públicamente. «Con permiso», me acerqué, identificándome como periodista. «Soy periodista de El Colombiano. ¿Puedo saber qué está pasando aquí?». La presencia de la prensa claramente incomodó a Carlos, pero él mantuvo su posición. «Rutina de seguridad», dijo, tratando de minimizar la situación. «Nada extraordinario.
¿Rutina de seguridad que requiere revisar las bolsas de clientes que acaban de hacer compras legítimas? Pregunté, forzándolo a explicitar su prejuicio. El joven aprovechó mi intervención para presentarse. Mi nombre es Andrés Felipe Morales, dijo, extendiendo la mano cordialmente. Y sinceramente no entiendo por qué estoy siendo tratado como criminal por hacer compras en un centro comercial. Conocía el nombre de algún lugar, pero no lograba localizar dónde lo había oído. Andrés parecía familiar, pero no podía identificar el contexto. Andrés, dije, ¿podría contarme su versión de lo que sucedió? Vine al centro comercial a comprar ropa para una presentación importante que tengo mañana, explicó Andrés con una paciencia impresionante, considerando la situación vergonzosa. Entré a Hugo Boss, escogí 2 camisas que me gustaron, las probé, las compré con mi tarjeta de crédito, y cuando salía fui interceptado por este señor que me acusa de comportamiento sospechoso. ¿Y cuál fue ese comportamiento sospechoso?, pregunté, mirando directamente a Carlos. Carlos dudó, dándose cuenta de que estaba siendo forzado a explicitar un prejuicio que prefería mantener implícito. El sujeto estaba actuando de manera evasiva, dijo finalmente. Una explicación claramente fabricada. ¿Evasiva cómo?, insistí, mirando alrededor, tocando mercancía, entrando al vestidor. ¿Usted está diciendo que examinar ropa, usar un probador y hacer una compra es comportamiento evasivo?, pregunté, incrédulo. La absurdidad de la explicación estaba quedando evidente incluso para los espectadores, muchos de los cuales comenzaron a murmurar desaprobación por la actitud de Carlos. Andrés, que había permanecido sorprendentemente calmado durante toda la situación, finalmente decidió tomar control de la situación. «Señor Carlos», dijo, leyendo el nombre en la identificación del guardia, «voy a hacer algo por usted. Voy a abrir mi mochila y mis bolsas para demostrar que no he robado nada. Pero quiero que entienda que lo estoy haciendo no porque tenga obligación legal, sino para demostrar la injusticia de lo que está haciendo». Andrés abrió metódicamente su mochila, mostrando un contenido completamente normal. Un laptop caro, una tablet, algunos documentos, billetera, llaves de carro. Luego abrió las bolsas de la tienda mostrando las 2 camisas que había comprado, aún con etiquetas y recibo dentro. «¿Ya está satisfecho?», preguntó Andrés, pero no había victoria en su voz. Había tristeza. Carlos examinó superficialmente los ítems, claramente avergonzado por la total falta de evidencia de cualquier crimen. «Puede irse», dijo, intentando cerrar la situación rápidamente. «¿Puedo irme?». Andrés elevó ligeramente la voz. «Señor Carlos, usted acaba de humillarme públicamente, de tratarme como criminal, de obligarme a abrir mis pertenencias personales. ¿Y ahora me dice que puedo irme como si me estuviera haciendo un favor?». El enfrentamiento estaba llegando a su clímax. Andrés tenía todo el derecho de estar furioso, pero su respuesta fue medida y dignificada. «Lo que acaba de pasar aquí», continuó Andrés, «es la definición exacta de perfilamiento racial. Usted me siguió, me acusó y me humilló basado exclusivamente en el color de mi piel. Eso no es seguridad, señor Carlos. Eso es discriminación». Carlos intentó una última defensa desesperada. «¿Yo estaba haciendo mi trabajo?». «¿Su trabajo es acosar a clientes que pagan?», interrumpió Andrés. «¿Su trabajo es presumir culpabilidad basado en la raza?». En ese momento, una mujer elegante de aproximadamente 50 años se acercó al grupo. Era claramente una ejecutiva. Su ropa cara y postura autoritaria sugerían a alguien acostumbrada al mando. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó ella, su voz cargada de autoridad natural. Carlos se giró, claramente reconociendo a la mujer. «Señora Patricia», dijo él cambiando inmediatamente el tono. «Estábamos resolviendo un pequeño malentendido de seguridad». La mujer, Patricia, miró de Carlos a Andrés, luego a la multitud de curiosos, procesando claramente la gravedad de la situación. «¿Andrés?», dijo ella, dirigiéndose directamente al joven. «¿Andrés Felipe Morales?». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Andrés levantó la vista, sorprendido por el reconocimiento. «Señora Patricia», dijo él, su voz ganando una nueva capa de formalidad. «No esperaba verla aquí». Patricia miró de Andrés a Carlos, luego a la multitud de curiosos, procesando claramente la gravedad de la situación. «Carlos», dijo ella, su voz baja pero cargada de una frialdad que hizo que todos a su alrededor se callaran. «¿Sabes quién es este joven?» Carlos negó con la cabeza, claramente aterrorizado por la dirección que la conversación estaba tomando. «Este es Andrés Felipe Morales», dijo Patricia, pronunciando cada palabra con precisión quirúrgica. «Hijo del fundador de Grupo Empresarial Antioquia, vicepresidente de innovación de la empresa que es dueña de este centro comercial». Las palabras de Patricia cayeron como bombas sobre todos los presentes. Murmullos de shock y vergüenza se extendieron entre los espectadores. Carlos palideció visiblemente, comenzando a entender el tamaño del error que había cometido. «Más importante», continuó Patricia, su voz ganando una intensidad que hizo que Carlos retrocediera físicamente. «Andrés es la persona que mañana va a presentar el nuevo programa de diversidad e inclusión de nuestra empresa, un programa que él mismo diseñó para combatir exactamente el tipo de discriminación que acabas de demostrar». Cada palabra era como otro clavo siendo martillado en el ataúd de la carrera de Carlos. La humillación que él había infligido a Andrés estaba siendo devuelta públicamente, pero de una forma infinitamente más devastadora. «Señora Patricia», Carlos intentó hablar, su voz ahora trémula. «Yo no sabía... Él no dijo...». Patricia cortó a Carlos con una frialdad glacial. «¿Por qué tendría que decir? ¿Los clientes de este centro comercial tienen que presentar sus credenciales para no ser acosados por nuestros guardias de seguridad?» Carlos no tenía respuesta. La verdad innegable era que él había acosado a Andrés no por falta de información, sino por prejuicio puro y simple. ¿Sabes cuál es la ironía de todo esto, Carlos?, continuó Patricia. «Andrés lleva 3 años trabajando en un programa para entrenar a todos nuestros empleados, incluidos los guardias de seguridad, sobre cómo evitar exactamente lo que acabas de hacer». La multitud comenzó a dispersarse, muchos claramente avergonzados por haber presenciado, y algunos por haber apoyado tácitamente, la humillación injusta de Andrés. Patricia se volvió hacia Andrés, su tono cambiando completamente a uno de genuina preocupación. «Andrés, lo siento muchísimo. Esto es absolutamente inaceptable. ¿Estás bien?» Andrés respiró hondo, miró a Carlos, que estaba claramente devastado con la situación, y luego dijo algo que me sorprendió por completo. «Señora Patricia, gracias por la intervención, pero creo que esto puede convertirse en una oportunidad muy valiosa para nuestro programa de diversidad». La respuesta demostró una madurez y visión estratégica que contrastaban con la injusticia que había sufrido. En lugar de buscar venganza, Andrés veía la situación como material educativo. «¿Cómo así?», preguntó Patricia. «Mañana voy a presentar nuestro programa a todos los gerentes de la empresa. Ahora tengo un caso real, vivido en carne propia, para ilustrar exactamente por qué este entrenamiento es necesario». Andrés se volvió hacia Carlos, que había permanecido en silencio durante toda la conversación. «Carlos», dijo él, su voz suave pero clara, «me gustaría que vinieras mañana a mi presentación, como participante voluntario». Carlos miró de Andrés a Patricia, claramente confundido y aterrorizado. «No para humillarte», continuó Andrés, «sino para que compartas tu experiencia, para que ayudes a otros guardias de seguridad a entender cómo los prejuicios inconscientes pueden llevarnos a tratar injustamente a las personas». La propuesta dejó a todos sorprendidos, especialmente a Carlos, que claramente esperaba castigo, no una invitación a colaborar. «¿Por qué haría eso?», preguntó Carlos, su voz apenas audible. «Porque creo que las personas pueden aprender y cambiar», respondió Andrés, «y porque tu experiencia de hoy puede evitar que otros cometan el mismo error». Patricia observó la interacción con admiración evidente. «Andrés, eres increíble».
Después de lo que acabas de vivir, sigues pensando en educación en lugar de represalias. Es la única forma de crear un cambio real, dijo Andrés. La venganza solo perpetúa ciclos de hostilidad. La educación crea oportunidades para el crecimiento. En los días siguientes, mantuve contacto con Andrés para seguir el desarrollo de la situación. Lo que descubrí fue que el incidente en el centro comercial se había convertido en un catalizador para cambios mucho más amplios de lo que cualquiera había anticipado. La presentación de Andrés sobre diversidad e inclusión, originalmente programada para un grupo de gerentes, se transformó en un evento corporativo de gran escala. Carlos participó voluntariamente, contando su propia experiencia como ejemplo de cómo los prejuicios inconscientes pueden llevar a la discriminación. Fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida, me dijo Carlos una semana después. Admitir públicamente que había discriminado a alguien basándome en el color de su piel. Pero también fue liberador. Carlos había pasado por un proceso de autorreflexión profunda después del incidente. Nunca me había considerado racista, admitió. Pensaba que el racismo era solo odio explícito. Andrés me mostró que el racismo también es sobre suposiciones automáticas, sobre ver amenazas donde no existen. La empresa implementó inmediatamente un programa de entrenamiento obligatorio para todos los empleados, centrándose en la prevención de la discriminación y el trato respetuoso a todos los clientes. Carlos se ofreció para ser uno de los instructores principales. ¿Quién mejor para enseñar sobre los peligros del prejuicio?, dijo Andrés, que alguien que vivió las consecuencias de sus propios prejuicios y eligió crecer a partir de la experiencia. El programa desarrollado por Andrés fue rápidamente adoptado por otras empresas del Grupo Empresarial Antioquia, luego por otras empresas de Medellín, y finalmente se convirtió en modelo para toda Colombia. El caso de Andrés y Carlos se convirtió en nuestro estudio de caso principal, me dijo Patricia, que se había convertido en una defensora ferviente del programa. Muestra tanto el problema como la solución de forma muy clara e impactante. 6 meses después del incidente, Andrés fue ascendido a director de diversidad e inclusión para toda América Latina, supervisando programas en 15 países. Su enfoque, transformar experiencias de discriminación en oportunidades educativas, estaba siendo estudiado por universidades y empresas en todo el continente. Carlos, por su parte, se había convertido en uno de los empleados más respetados de la empresa. Su transformación de perpetrador de prejuicio a educador sobre diversidad inspiró a muchos otros empleados a examinar sus propios comportamientos y actitudes. Andrés me salvó, me dijo Carlos durante una de nuestras conversaciones, no solo de perder mi trabajo, sino de seguir siendo una persona que lastima a otros por ignorancia. Un año después del incidente, el centro comercial Unicentro se había convertido en un modelo de inclusión y diversidad. Los casos de discriminación cayeron a cero. La satisfacción del cliente aumentó significativamente, y el centro comercial había ganado premios por sus prácticas inclusivas. La transformación fue total, me dijo el gerente general. Empleados más conscientes, clientes más felices, ambiente más acogedor. Todos ganaron. Andrés también había usado su experiencia como plataforma para causas más amplias. Creó una fundación enfocada en el combate al racismo en Colombia. Desarrolló alianzas con universidades para la investigación sobre discriminación. Y se convirtió en conferencista internacional sobre diversidad corporativa. Mi experiencia en el centro comercial me enseñó que el racismo no es solo un problema individual, me dijo Andrés. Es un problema sistémico que requiere soluciones sistémicas. La fundación de Andrés ya había impactado a más de 10,000 personas a través de talleres, conferencias y programas educativos. Varias otras víctimas de discriminación buscaron la organización para transformar sus propias experiencias en herramientas educativas. Andrés nos mostró que podemos usar nuestro dolor para sanar las heridas de toda una sociedad, me dijo una de las beneficiarias de la fundación. 2 años después del incidente, Andrés y Carlos mantenían una relación que había evolucionado del enfrentamiento a la colaboración genuina. Trabajaban juntos regularmente, viajando por América Latina para dar charlas sobre transformación personal y social.
Carlos me enseñó algo muy importante, reflexionó Andrés. Me mostró que las personas realmente pueden cambiar cuando se les da la oportunidad y el apoyo correcto. Carlos se había convertido en un defensor ferviente de la diversidad, no solo en su trabajo, sino en su comunidad. Andrés me dio una segunda oportunidad cuando podría haberme destruido, dijo. Ahora dedico mi vida a asegurarme de que otros no cometan los errores que yo cometí. El relacionamiento entre ellos se había vuelto tan cercano que Carlos había sido invitado a ser padrino en la boda de Andrés, que sucedió al año siguiente. Es increíble cómo una de las peores experiencias de mi vida se convirtió en una de las más transformadoras, dijo Andrés en su discurso de boda. Me enseñó que el amor realmente puede conquistar el odio, que la educación puede superar la ignorancia y que las segundas oportunidades pueden cambiar vidas. 3 años después de esa tarde en el centro comercial Unicentro, la historia de Andrés y Carlos se había hecho conocida internacionalmente. Un documental fue producido sobre su travesía, se escribieron libros analizando su enfoque, y universidades alrededor del mundo estudiaban su modelo de transformación de conflicto en colaboración. Lo que hace que esta historia sea tan poderosa, me dijo un profesor de Harvard que estudia el caso, es que demuestra cómo los líderes pueden usar experiencias negativas como catalizadores para cambios positivos sistémicos. Andrés había sido reconocido como una de las personas más influyentes de América Latina en el área de derechos humanos, recibiendo premios de organizaciones internacionales y siendo invitado a asesorar a gobiernos sobre políticas antidiscriminación. Pero para él, el reconocimiento más importante venía de historias como la de Carlos, personas que habían transformado sus prejuicios en puentes para un mundo más justo. Cada persona que cambia su perspectiva sobre la diversidad, Andrés me dijo en nuestra última conversación, representa cientos de otras personas que serán tratadas con más dignidad y respeto. El programa de diversidad desarrollado por Andrés había sido implementado en más de 1,000 empresas en América Latina, impactando directamente a más de 100,000 empleados e indirectamente a millones de clientes y comunidades. El cambio real, me dijo Carlos recientemente, no sucede a través de castigos o humillaciones. Sucede cuando las personas son desafiadas a crecer y reciben el apoyo necesario para hacerlo. La última vez que vi a Andrés y Carlos juntos fue durante una conferencia internacional sobre diversidad corporativa en Bogotá. Estaban en el escenario, contando su historia para una audiencia de 1,000 ejecutivos de toda América Latina. Hace 3 años, dijo Andrés, Carlos me vio como una amenaza basada solo en el color de mi piel. Hoy, él es uno de mis colaboradores más cercanos en la lucha contra la discriminación. Andrés me enseñó, dijo Carlos, que el verdadero poder no está en usar nuestra autoridad para disminuir a otros, sino en usar nuestras experiencias para elevar a toda la sociedad. La ovación que recibieron duró más de 5 minutos. Las personas en la audiencia lloraban abiertamente, no solo por las palabras, sino por lo que representaban, prueba de que era posible transformar las experiencias más dolorosas en fuerza para cambios positivos. Cuando reflexiono sobre esa tarde en el centro comercial Unicentro, me impresiona no solo la injusticia que presencié, sino la respuesta extraordinaria que le siguió. Andrés podría haber usado su posición e influencia para destruir la carrera de Carlos. En su lugar, eligió usarla para transformar tanto a Carlos como al sistema que permitió que la discriminación sucediera. La venganza habría satisfecho mi ego, me dijo Andrés una vez. Pero la educación satisfizo mi alma y cambió el mundo para mejor. La historia de Andrés y Carlos me enseñó que el verdadero liderazgo no está en cómo reaccionamos cuando se nos honra, sino en cómo respondemos cuando se nos trata injustamente. Que podemos elegir usar nuestro dolor como combustible para cambios que beneficien no solo a nosotros mismos, sino a generaciones futuras. Si esta historia tocó tu corazón de la misma forma que tocó el mío, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal para más historias reales de transformación y superación. Comparte esta historia con personas que necesitan que se les recuerde que nuestra respuesta al prejuicio puede definir no solo nuestro carácter, sino el futuro de nuestra sociedad. Y cuéntame en los comentarios.
¿Alguna vez has presenciado o vivido alguna situación de discriminación que tuvo un final transformador? ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en el lugar de Andrés o en el lugar de Carlos? Tus experiencias pueden inspirar a otros que enfrentan desafíos similares. El camino de Andrés nos enseña que la verdadera victoria sobre el prejuicio no viene de la represalia o la amargura, sino de la sabiduría que transforma enemigos en aliados y dolor en propósito. Que cuando respondemos a la ignorancia con educación y al desprecio con dignidad, no solo nos elevamos a nosotros mismos, sino que creamos oportunidades para que otros también crezcan. Porque al final de cuentas, lo que sucedió esa tarde en el centro comercial de Medellín no fue solo sobre un joven negro siendo perseguido injustamente por un guardia de seguridad. Fue sobre el poder transformador de la compasión, sobre la capacidad humana de reconocer errores y cambiar, y sobre cómo un momento de discriminación puede convertirse en el punto de partida para una travesía extraordinaria de crecimiento personal y cambio social.